Sí. Bueno, entonces, como decía, hoy contamos con la presencia de Raquel Ponce, de Isidro Blasco, de José Juan Barba, director de la revista Metalocus, arquitecto, crítico y amante del arte. Vamos a hacer un recorrido por la obra de Isidro. Isidro nace en Madrid en 1962. Tiene una obra muy interesante en la que investiga sobre el concepto del espacio, la arquitectura, y reflexiona sobre cómo la ciudad se convierte en una forma de vida y cómo cuál es su intervención, su relación con el individuo y las distintas con las personas. Hemos estado viendo un poquito cuáles serían los referentes que tiene Isidro, lo que sería dentro de la historia del arte. Isidro habla de la obra de Gordon Martha Clark, concretamente la serie de los cortes de edificio, los building cuts, en el modo en que le interesa sobre todo a la obra de este artista, en el modo en que interviene arquitectónicamente los espacios. Yo creo que Isidro tiene que desconectarse el micrófono. Sí. Si quieres, desconéctate el micrófono y cuando vayas a hablar lo... Sí, no sé cómo se hace eso. Mira, abajo a la izquierda tienes un micro. Ahí, perfecto. Cuando vayas a hablar, Isidro, lo conectas, ¿vale? Entonces, como iba diciendo, ¿qué artistas la influyen o de alguna manera tiene como referencia a Isidro? Pues, por ejemplo, el caso del artista de origen chileno Gordon Martha Clark. Igualmente, la obra de David Hockney, sobre todo la manera que tiene él de desconstruir y desfragmentar lo que es la realidad, una realidad mucho más contemporánea, concretamente en esta serie que hizo con una serie de fotografías de Polaroids. Por otro lado, su obra tiene muchas referencias a la arquitectura, concretamente a arquitectos como es el caso de Zaha Hadid, Gaudí o también Frank Gehry. Bueno, pues Isidro es muy interesante no solamente por esa forma que tiene de aproximarse al espacio y a la arquitectura y a la ciudad, sino bueno, también creo que es un referente a nivel de qué exposiciones y dónde está su obra en colecciones importantes. Por ejemplo, la obra está en el MoMA o en el Whitney Museum y ha realizado exposiciones individuales, como por ejemplo en el caso del Museo Reina Sofía. La verdad es que es un artista súper interesante. Yo aquí animo a aquellos que nos siguen todos los miércoles y que están interesados en comprar y en coleccionar arte, pues es un artista para tener el radar. Y como luego Raquel os contará, tiene precios, ya sabéis que a mí me gusta siempre un poco invitaros, incentivaros a que compréis y a que coleccionéis. Y Isidro pues tiene precios, la verdad es que súper atractivas, súper interesantes para todos los bolsillos. O sea, que no os olvidéis que es un artista importante para comprar y para seguir. Bueno, entonces, voy a dar paso a mis invitados. En este caso vais a hablar José Juan e Isidro, ¿verdad? Sí, yo creo que Isidro va a contar un poco su obra, yo me meteré entre medias y bueno, iremos intentando establecer algún tipo de diálogo en función de las obras y alguna imagen que yo he traído. Sí, muy bien. Perfecto. Tú, Elisa, vas a ir pasando las imágenes, ¿no? Eso de es. las obras. Vale, pues según vayan apareciendo las imágenes, pues hacemos referencia y hablamos un poco. Sí. Las ves, ¿no? Perfecto, sí, cuando quieras. Adelante. A ver, ¿dónde se ven las imágenes? En tu pantalla, ¿no las veis en la pantalla? Yo sí, yo las veo. Ahora yo también, sí. ¿Me escucháis a mí? Sí. Yo sí. Hola, Raquel. Pues, mira, pues esta obra es una obra que se expuso en el Museo de MIT, o sea, en el Fashion Institute de Manhattan, que se clausuró, me parece que se clausuró el 20 de enero. Y bueno, es una obra que realmente hace referencia al puente de Manhattan, a Manhattan Bridge, que une Brooklyn con Manhattan. Y bueno, está bastante deconstruido, como se puede ver. Tiene las fotografías y tiene toda la estructura detrás que lo sujeta. Es un tamaño monumental, parece que tiene como 4 metros de altura. Y bueno, tiene una complejidad considerable, ¿no?
fue un poco una crítica. Realmente empezó la idea de esta obra cuando ganó Donald Trump las elecciones, hace ya 3 años, y había una serie de casas que yo puse en el río, como flotando, y van como a la deriva hacia el río abajo, ¿no? por el East River. Y era un poco esa referencia a, bueno, pues, un poco como este señor venía del real estate, de las inmobiliarias, y de repente tomó el poder y ya sabemos todos de qué pie cojeaba, pues era un poco como un desastre a punto de empezar, ¿no? Como se ha visto en los 3 años, que sí que ha habido esa consecuencia en la economía y en el país en general. Y entonces tenía esa pequeña referencia política que por lo general no suelo hacer en mi trabajo, pero en esta ocasión pues me sentí un poco obligado. Y bueno, ¿ves? Aquí se ve un poco más la obra y se ve la parte de abajo del río, donde sí se ve un poco las casas que están como flotando y como que se las lleva al agua. Pero bueno, eso es un poco anecdótico, ¿no? En el trabajo. Quizás lo más relevante no sea esas imágenes, pero siempre está bien ponerlas porque, bueno, por el contexto de universidad donde están puestos, donde está puesta la obra, pues me apetecía un poco como, yo qué sé, llegar un poco más a gente un poco más joven que están muy politizadas, muy engaged con el ambiente, pues de ideas, ¿no? Y de montar una sociedad diferente y nueva. Entonces me apetecía un poco conectar con ellos y por eso también el poner las imágenes, ¿no? Pero vamos, básicamente quizás José Juan pueda comentar un poco más sobre la parte más arquitectónica y más de construcción, que realmente es la que llega a la gente muy inmediatamente, ¿no? Es la primera cosa que ves, es la arquitectura y las 3 dimensiones de la obra, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que fuera pasando las imágenes y luego incluso, si es necesario, volvemos hacia Sí. atrás. Vosotros me vais diciendo, yo las voy un poco moviendo. Vale, pues yo te voy diciendo que adelante y así las vamos viendo. Claro. A mí lo que no sé, supongo que habrá gente que no conoce la obra de Isidro, aunque es sobradamente conocido y ha dejado ya de ser hace muchos años una promesa fuerte para consolidarse en el mundo del arte. Pero si pasa la siguiente, pasa ahora unas cuantas despacio. A mí me gustaría diferenciar un poco las escalas con las que trabaja Isidro, ¿no? Esto nunca lo he hablado con Isidro y siempre es una cosa que yo he metabolizado desde que le conozco, ¿no? Porque nos conocimos allá por los años 90, al principio, los años en los que estábamos casi poco después de terminar la universidad. Y la verdad es que le he publicado casi desde que se marchó a Nueva York, ¿no? De hecho, hay unas imágenes que veremos a continuación que yo creo que están muy interesantes. Pero en el ritmo que vamos viendo todas estas imágenes, para los que conozcan menos la obra de Isidro, a mí me gustaría que se dieran cuenta de 3 escalas con las que suele trabajar Isidro, ¿no? Son escalas que hablan de la arquitectura, pero que la hablan de manera muy diferente. El primero que veíamos, el Manhattan Bridge, que pues sería la más grande, ¿no? Casi la monumental de la que ha hablado Isidro, ¿no? La de los paisajes. Esos paisajes urbanos y supongo que también podremos ver algunos que ha hecho ahora cuando está aquí en Madrid, sobre todo de la zona de Callao, en las que él trata el paisaje de una manera muy conceptual, ¿no? En estos puentes fantásticos y que yo no he tenido la oportunidad de ver esta en concreto, pero es muy apetecible y sobre todo la manera de percibir ese paisaje. Pero hay otras 2 escalas, además de esta del paisaje y del monumental, y donde el espectador se puede poner un poco en una situación externa. Las otras 2 escalas, si pasas, Elisa, a las siguientes, pasa, más, sale. Esta exacto. Estas, por ejemplo, estas que
estas de aquí, ¿no? Estas podrían, esta y la anterior, déjalo aquí unos segundos, esta y la anterior podrían ser esas deconstrucciones, ya no del paisaje, sino del lugar. Yo creo que en realidad casi toda la obra de Isidro, desde mi punto de vista, es una deconstrucción de la mirada, no del espacio. En realidad, él lo que hace son recorridos a través del espacio que después va construyendo, ¿no? O deconstruyendo para volverlos a construir, ¿no? Estos recorridos a través de espacios son realmente, tienen una escala muchísimo menor y es además una especie de escala que es capaz de envolver al espectador, ¿no? En la escala intermedia y en la escala pequeña, como escala intermedia podríamos... avanza un poquito, Elisa, algunas obras que tiene Isidro del Subway de Nueva York. Bueno, esta es concreto, ahora volvemos a estas. Avanza hacia avanza para adelante. Estas que están en la galería de Raquel, que son piezas realmente, tienen esa escala también intermedia, las que yo digo es esa que se ve ahí al fondo y alguna otra en un primer detalle que creo que estaba también la imagen, donde el individuo casi se introduce, ¿no? O sea, lo bonito de la obra de Isidro es que necesita la complicidad del espectador, ¿no? En realidad, los paisajes que él representa o las arquitecturas que él construye o los espacios, por así decirlo, que él utiliza, lo que hacen es, la mayoría de las veces son espacios imposibles, porque al estar reconstruidos no tienen una secuencia, una narración espacial como podría ser la transición por unas habitaciones, como veíamos antes en el Museo López Galiano, o las que vemos en Raquel Ponce. En realidad lo que necesitan es que el espectador las mire fragmentariamente y después se las reconstruya, ¿no? Y esto es muy bonito, porque la verdad es que consigue que cada espectador haga su propia historia mirando el mismo objeto, ¿no? Bueno, no me gustaría tampoco apropiarme de la presentación, Isidro, no sé, yo sí, ahora introduciré algunas cosas o apuntes más sobre la obra de Isidro que permitan ir entendiendo una lectura personal, y seguramente otros harán otra lectura de la obra de Isidro. Eso es lo bueno de cuando una obra es realmente interesante, ¿no? Que permite diferentes capas y diferentes lecturas de la misma percepción de esa obra, ¿no? Si quieres, Isidro, puede ser un poco también interesante que cuentes cómo fue el proyecto por ejemplo, de aquí, del Lázaro Galdiano, un poco para que entres en detalle. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar sobre lo que acaba de decir José Juan, que claro, en mi trabajo lo que intento siempre es dar al espectador la posibilidad de poder retomar o de poder ver aquello que yo vi cuando paseaba por las salas, ¿no? Entonces, en este caso de Lázaro Galdiano, precisamente la obra consiste en un recorrido por las salas, que lo conoceréis, es un museo increíble con una variedad alucinante de obras muy importantes, muy buenas, y recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo. Es una maravilla de museo y además tienen este programa de invitar a artistas a que interpreten la colección. Entonces, ese fue un poco mi papel, ¿no? Darme vueltas por las salas, pasear y hacer un barrido fotográfico de todo lo que yo veía a mi alrededor. Entonces, claro, en la construcción te lleva un poco por ese recorrido, ¿no? Ese recorrido físico que te vas moviendo por el espacio y luego lo reconstruí con fotografías y con las maderas y el montaje. Entonces, claro, el espectador está invitado a eso, a meterse, no solamente recorrer las salas, que eso lo puede hacer cualquiera, sino cómo se puede ver, ¿no? De otra forma de verlo. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Es como poner al espectador en una situación
en la que por lo general no está. Por lo general no se encuentra en ese lugar donde cambian los colores de las paredes, de los cuadros. La dinámica es muy diferente de como uno imagina que debe ser una sala o un recorrido de un museo. Empieza todo a moverse orgánicamente, porque yo pienso que realmente así es más parecido a como realmente vemos, ¿no? Yo no creo que estemos siendo muy fieles cuando reproducimos la forma de ver del ser humano de una forma estática y monolítica y de una sola imagen. Yo pienso que la forma de ver es superposición de eventos, de emociones, de calidades que estamos percibiendo constantemente. Miles de cosas están pasando por segundo. Entonces, es mucho más complejo, mucho más rico. Entonces, esa es un poco la idea que yo quiero dar al espectador, ¿no? Mira esto y mira cómo realmente lo que estoy produciendo se puede parecer más a lo que percibimos, a cómo percibimos, ¿no? A la cantidad de información que nos llega y el subconsciente que también está jugando su papel. Entonces, toda esa complejidad la intento sacar, ¿no? Y por eso salen estas formas bueno, que son tan caóticas y tan superpuestas y todo lo que está pasando ahí, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que decía José Juan. Luego ahora has pasado una imagen, veo un poco esta. Esta yo creo que es, bueno, para hablar de otro tema, para dejar este otro tema de un lado, aquí vemos unas fotografías que tomé yo al poco de llegar a Nueva York, que hace ya 25 años, completamente despistado y sin saber de dónde estaba. Entonces, cogí este cuarto, que era, bueno, en teoría era mi estudio, mi lugar donde vivir, era todo a la vez, ¿no? Pero era un solo cuarto y ahí pasaba todo. Entonces quité, bueno, no había muebles realmente en ese lugar, estaba así vacío. Entonces, antes de empezar, ¿no? Antes de empezar a ocuparlo, a poner mi estantería o una silla, bueno, pues tomé unas fotos. Entonces, son estas fotos que realmente no dicen nada, son fotos de lugares vacíos, la sombra, ¿no? La luz que entra por la ventana, o sea, detalles mínimos. Entonces, con esas imágenes fue con las que empecé luego a trabajar. Y si pasas a la siguiente imagen, ahí lo podemos ver, construyendo in situ, o sea, en el mismo lugar donde se hicieron las fotos, como una segunda capa, ¿no? Una segunda piel de ese lugar, ¿no? Con materiales que además se encontraba en la calle, porque en ese momento no tenía ni un duro, y bueno, pues todo reciclado, ¿no? Intentando imitar un poco el suelo, pero bueno, como obviamente no se imita el suelo, sino que bueno, es madera, entonces pues, utilizo madera. Y la pared, pues escayola, pues paneles de escayola que había por ahí. Y además se puede ver que están a trozos, o sea que es que realmente no tenía grandes tamaños de material, ¿no? Era lo que había por ahí. Y entonces, bueno, esta segunda capa quizás José Juan podría comentar algo porque desde luego yo creo que es el gancho que a él le dio para entrar en mi trabajo, ¿no? A través de este tipo de trabajos míos, cuando él vino a Nueva York hace ya muchísimo tiempo y vio lo que estaba haciendo yo en ese momento. Sí, de hecho estas imágenes, las tres anteriores y esta que efectivamente me las pasó Isidro y que además fue la primera obra que yo lo publiqué en el año 98, que ya ha llovido un poquito desde entonces. La verdad es que me interesaban muchísimo porque son con lo que empieza Isidro. Elisa, si puedes pasar a la anterior en las tres imágenes fragmentadas de la habitación. La tienes, ¿no? Sí, esta es. Estas tres imágenes a mí me parecían espectaculares, ¿no? De hecho, las he utilizado muchísimo para hablar sobre la obra de Isidro, porque narran primero muchas cosas, ¿no? De quien llega a una ciudad que como a todos nos puede resultar dura al principio, es decir, que puede ser muy inhóspita, que puede ser muy fría, que todo ese dinamismo y esa calidez y ese estrés que tiene también puede generar una especie de
revisión interior de lo que uno ve, ¿no? En esas tres escalas que yo comentaba antes de Isidro, esa del paisaje, en donde el Manhattan Bridge, por ejemplo, en la que el espectador está afuera y observa, esa segunda, luego de la que hablábamos, en la expo de Lázaro Galdiano, el Museo de Lázaro Galdiano, en la que hace un recorrido, y estas primeras, que son las escalas más pequeñas, en las que en realidad lo que hace, y tiene mucha continuidad con alguna obra que no veremos hoy, pero que bueno, los que estén interesados seguro que encuentran alguna imagen por internet o alguno de los libros, los muchísimos libros que se han publicado de Isidro. En esta escala el espectador se envuelve, ¿no? La obra de Isidro lo envuelve. A mí me resulta espectacular porque esa idea de mirar fragmentariamente, poner atención en una esquina, en el alféizar de una ventana, en unas tuberías de calefacción que cruzan en una habitación, y luego todo eso volverlo a reconstruir en un espacio que se puede convertir en una especie de segunda piel o de un espacio cristalizado de la construcción de esas imágenes, ¿no? A mí me resultaba, las referencias son brutales a todo lo que ocurrió en Nueva York en los años 70. Yo nunca he visto a Isidro con las referencias de arquitectura que habéis dado al principio. Lo digo también un poco por meter un poco de polémica. Jamás he visto a Isidro con una arquitectura orgánica como la de Zaha Hadid, pero en cambio sí lo he visto muchísimo en obras mucho más conceptuales como las de Bernard Summy. Bernard Summy no lo matemos, es un arquitecto francés, pero que fue dean de la Columbia University en Nueva York y que hizo un libro con otros también muy importantes, pero que era una mezcla entre arquitectura y arte, ¿no? Y esto yo creo que enlaza muy bien con esa simbiosis que siempre, ese diálogo, esa hibridación que siempre ha tenido Isidro entre arquitectura y arte. Bernard Summy hizo un libro que en realidad era el resumen de 4 exposiciones, además 4 exposiciones que había hecho en una galería de arte, que estaba dirigida, la galería era Artist Space, que estaba dirigida por un crítico que murió hace poquito, que era Douglas Crane, y que juntó a una serie de artistas como Jack Goldstein, Cindy Sherman, Sherry Levine, una generación de artistas que influyeron muchísimo en la arquitectura. Y esto condicionó muchísimo ese libro del que antes hablaba de Bernard Summy. En Bernard Summy, además me ha hecho gracia porque Álvaro. Isidro ha mencionado... ¿Perdón? Sí. Vale. Isidro ha mencionado hace 2 segundos la de que se producen eventos, ¿no? Y justamente Bernard Summy hablaba de eventos. Hay uno de los de Manhattan Transcript, el libro se compone de 4 exposiciones, es The Street, ¿no? Y The Street es la calle 42, y en la que hay diferentes fragmentos en los que, al igual que le ocurre a Isidro, si tú te fijas en los fragmentos, no ves el conjunto, y si miras el conjunto, eres incapaz de poder percibir qué está queriendo decir cada uno de los fragmentos, ¿no? Entonces, eso es fantástico, porque la única manera que tienes de percibir la obra es reconstruyéndola mentalmente en tu mente, en tu imaginación, en tu imaginario personal, ¿no? Y esa especie de reconstrucción que hace sistemáticamente, Bernard Summy lo ha hecho muchísimo, muchos arquitectos en esa misma línea lo hicieron después, y yo creo que lo de Isidro no tiene nada que ver con arquitectura en ese sentido, o sea, no es arquitectura en ese sentido, y su discurso es diferente, pero sí tiene una base muy potente y muy fuerte en todo ese discurso de cortar, pegar, como hace Cindy Sherman, Sherry Levine, o como hace Jack Goldstein cuando superpone imágenes sobre otras imágenes, ¿no? Todo ese discurso de reconstruir, a mí me parece mucho más interesante
por escala, por ejemplo, como referencia, que Gordo Mataclar, sí, Gordo Mataclar es como la referencia épica de los años 70, que además también Gordo Mataclar termina la carrera de arquitectura en el 72 y muere en el 78, o sea que casi es en el mismo periodo en el que yo estoy comentando, ¿no? Pero lo de Isidro es, tomando esas referencias, es un enriquecimiento en los 90, en este principio de siglo, que a mí especialmente, teniendo todo ese background detrás, todo ese cúmulo de cosas a las que enganchar y sobre todo cosas que evolucionan con respecto a la idea de construir simplemente espacios, ¿no? A mí lo que más me gusta de Isidro es que construye lugares. Los lugares entendidos como esos sitios, esos espacios donde los individuos se relacionan con el espacio, ¿no? Y esa idea, esa necesidad que siempre tiene la obra de Isidro de que el espectador interactúe visualmente con ella es lo que más me ha gustado siempre. A mí me parece realmente espectacular toda la obra de Isidro en esas tres escalas, que son tres escalas para explicar y para hacer un primer acercamiento, pero su complejidad es muchísimo mayor y hoy aquí estamos viendo nada más que unas cuantas piezas, pero bueno, podría hablar de cómo Isidro es uno de los primeros que introduce la cotidianidad en la obra de arte, ¿no? Es capaz de meter su propia cocina con su familia, con la comida que está, meterla o la esquina por la que ha pasado por la calle. Es decir, hay muchas lecturas, es muy complejo el mundo de Isidro, y yo la verdad es que recomiendo, lo recomiendo, si es que es un amigo, ¿cómo no voy a recomendarlo? Y además es que me encanta su obra desde siempre, o sea, pero no quiero acaparar, que yo no sé, a ver si los demás... Pues si te parece, vamos a darle la palabra a Raquel para que nos haga un recorrido por la exposición que tenéis ahora mismo en la galería, que ya está abierta al público y que evidentemente ella y José os invita a que os acerquéis a verla. Adelante, Raquel. ¿Sí? Sí. Fantástico. Bueno, me ha encantado todo el desarrollo que has realizado, José Juan, sobre todo lo que es el análisis de la obra que has hecho de Isidro, ¿no? Yo quería hacer un pequeño comentario. Una de las cosas que más nos han enamorado a José Robles y a mí de la obra de Isidro ya no son solo esas piezas que realmente están totalmente deconstruidas y que tenemos que verlas por capas y que de una pieza individual pasa a un todo, sino también toda la parte y las estructuras que forman parte de la pieza y que son las traseras de las propias esculturas, ¿no? Son otra obra por completo, diferente. Son unas estructuras maravillosas que parece que estás viendo otra pieza totalmente distinta. Totalmente de acuerdo. Referente, es que nos ha pasado este año en Arco, ¿no? Bueno, deciros a todos lo primero, Elisa, muchísimas gracias. Es un lujo poder formar parte de esta tarde de miércoles tuya. Tanto para José Robles como para mí es estupendo estar con todos vosotros. Deciros que para nosotros la relación con Isidro ha sido algo muy especial. Ambos, cuando José Robles y Raquel Ponce todavía no formábamos parte como una sola galería, ya conocíamos ambos por la obra de Isidro Blasco y éramos grandes admiradores de su trabajo. A raíz de la exposición que hizo en Alcalá 31, que José y yo teníamos una relación de amistad, aunque todavía no estábamos unidos, fue el momento en el que nos enamoramos plenamente de su trabajo, de esas grandes estructuras y esas pequeñas piezas de Shanghái. Hizo que realmente nos mirásemos y dijésemos, bueno, en algún momento nos encantaría poder trabajar con él. A lo largo de los años, como han comentado ya, Isidro Blasco ha vivido en la ciudad de Nueva York. Es un artista español que tengo que calificarle como un gran valiente, ¿no? Fue de estos artistas que se fueron y que realmente han mantenido toda una trayectoria allí, desarrollando su trabajo en las galerías americanas y en las galerías latinoamericanas, ¿no? Bueno, en los últimos años tuvimos la oportunidad de volver a tener un reencuentro con él y a raíz de ese encuentro conseguimos hacer una propuesta para que formara parte de nuestro equipo y así lo hicimos. Y nos enamoramos de su trabajo, ya lo he comentado antes, pero sobre todo de Isidro como persona y como artista. Deciros que la exposición
con la que inauguramos hace unos meses aquí en la galería, con Cema Robles. El estudio que hicimos José y yo detenidamente sobre todo el trabajo de Isidro, la idea principal era presentar una serie de obras que tuvieran que ver con sus vivencias en la ciudad de Nueva York, porque realmente era donde había desarrollado los últimos años su trabajo, a pesar de la gran exposición que había hecho en Alicante y del proyecto que estaba desarrollando aquí en la ciudad de Madrid, en el Museo Lázaro Galdiano. Entonces pensamos que las piezas, nosotros en la galería, para los que las conozcáis, pero para los que no hayan visitado este espacio todavía, la galería está formada por 3 espacios, 3 plantas, y entonces lo principal fue traernos la ciudad de Nueva York a Madrid. Y en esta pieza es en la que yo estoy sentada, he querido trasladar, pues querido José y yo hemos pensado que el despacho lo dejábamos y nos veníamos para formar parte de esta pieza. Es la pieza central, el eje central de la exposición, y presentábamos 3 o 4 piezas de un gran formato, mediano formato, pero también queríamos darle muchísima importancia a las piezas de unos formatos de 20 por 20, 30 por 30, con sus volúmenes internos, porque consideramos realmente que la dificultad que tiene el trabajo de Isidro cuando se lo plantea, tiene la misma dificultad ante una pieza de gran formato que a una pieza más pequeña. Quizá en la ejecución parezca todo más rápido, pero sí que es real que si vemos las piezas cómo están construidas, a muchísimas horas de una metodología de investigación de cómo generar toda esa deconstrucción. Transmitiros a todos que la exposición la vamos a tener un par de semanas más, a pesar de que ya la teníamos que haber cancelado hace unas semanas, pero por la situación que hemos vivido todos, la hemos querido posponer para que recibir visitantes de última hora, porque a pesar de que algunas de las piezas de gran formato se han ido a colecciones internacionales y ya las hemos trasladado, Isidro nos ha traído piezas que han sustituido esos espacios. Deciros, no sé si Elisa puedes pasar para ver algunas piezas de pequeño formato también. Mira, esta es una pieza que ahora mismo estoy visualizando de frente y que si veis la estructura interior es algo maravilloso. De todas maneras, en cuanto ves esta pieza, te apetece subirte las escaleras y de alguna manera formar parte de esa estructura. Lo que hace también Isidro en su trabajo, que José y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones, es que parece que formas parte y que te transportas a Nueva York viendo estas piezas. Nos pasa con muchas obras de arte, cuando realmente son paisajes, observamos ciudades, observamos interiores, pero en este caso, con las 3 dimensiones, genera la sensación de que estás dentro de la obra. No sé si puedes pasar alguna más. Sí, esos son pequeños detalles, como veis, es lo que comentaba, ¿no? Algo que nos fascinó del trabajo de Isidro, esas deconstrucciones, pero de alguna manera esa técnica tan sumamente exquisita. Esta, por ejemplo, es la pieza que presentamos este año en Arco. La idea que José y yo trabajamos fue Nueva York en Madrid. Madrid lo teníamos en la galería y Madrid lo trasladábamos a nivel internacional a la Feria de Arte Contemporáneo. Ha sido una pieza publicada hasta, bueno, ha sido impresionante la repercusión, ha sido una pieza en la que ha habido muchísima gente a fotografiarse y fijaros, una vez terminado Arco, cómo ha sido una pieza muy emblemática de lo que estaba pasando en la ciudad de Madrid, ¿no? En esta pieza está en plena efervescencia la ciudad, con muchísimo movimiento, y a los pocos días esta ciudad estaba prácticamente vacía, ¿no? Así que es una pieza que yo creo que quedará en la memoria y en el corazón de todos nosotros en los próximos años, ¿no? Por el significado que tiene esa ciudad de Madrid. No sabéis la maravillosa que es la cantidad de gente que giraba alrededor de la pieza y es otra escultura totalmente diferente. Es algo maravilloso la capacidad que tiene de visualizar Isidro, lo que es la imagen de una ciudad, de construirla, recomponerla, pero luego construir una obra de arte en la parte trasera de la pieza, en la parte posterior, ¿no? No sé qué opinas tú, Isidro, de esto que estoy contando, pero es nuestra pasión, ¿no? Por tu trabajo. Sí, sí. No, me encanta, me encanta. Yo siempre encuentro muy gratificante lo que la gente me dice sobre la estructura de la obra. Siempre todo el mundo me lo dice.
que qué maravilla por delante o qué maravilla tal, pero cuando ves la estructura es como que se reflejan muy bien en ese trabajo, ¿no? En el trabajo de craft, ¿no? De elaborar todas las medidas, toda la manipulación que por detrás para sujetarlo y que, bueno, pues tiene esa gratificación del trabajo que hace otro, ¿no? El trabajo físico y manual. Y bueno, eso también es muy de lo que hago, ¿no? Esa elaboración, esa rutina de construirlo. Hay algo que José y yo siempre hemos valorado muchísimo en la galería, cuando ya hace 8 años nos unimos, aparte de, bueno, de generar un proyecto, ¿no? De representar artistas españoles, ¿no? Somos una galería española, pero nuestro vínculo con Latinoamérica y traer a los latinoamericanos y generar que nuestros artistas españoles salgan fuera, ¿no? Es que hay una característica que les debía de unir a todos, que fuesen capaces de pensar en un proyecto, en una pieza, en una obra, pero fueran capaces de ejecutarla. Es decir, estas piezas técnicamente son complicadas, son muy complicadas, de los pesos, la estructura, de hecho, las distintas partes, la unión entre ellas, o sea, hay que tener una capacidad, una visión, una formación. También viene un poco de familia, ¿no, Isidro? Sí, claro, exacto. De ahí me viene, de mis padres, ¿no? De hecho, la obra que no hemos comentado, ya brevemente, porque no tenemos tanto tiempo, la que se expuso en el Museo de Alicante, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, esa obra, sí, pasa un poco para atrás y la podemos ver. Realmente, ahí, esa obra tiene un pequeño truco que no es evidente al principio, que es un homenaje a una obra que hizo mi padre hace muchísimos Isidro, años. ¿cuál es la obra que quieres que muestre? Perdóname. Sí, Más hacia atrás, mucho más hacia atrás. Más hacia De atrás, los sí. inicios, prácticamente, Elisa, de las que comienzan un poco, eso es Nueva York. Antes que esta. Más Justo atrás. antes. Ahí. No, antes. No, No, te la has pasado. La siguiente. la siguiente. Una ¿Otra más? ¿Otra más? Esta es. Aquí estamos. Lo que pasa es que, mira, Elisa, pasa a la siguiente y yo creo que se verá. Bueno, esta es la estructura. Pero bueno, ahí se ve el museo de Arte Contemporáneo de Alicante, el antiguo La Asegurada. Y esta obra la hice en referencia a una obra previa que había hecho mi padre Arcadio Blasco. Entonces, si pasas a la siguiente imagen, yo creo que ya tenemos la parte central, ahí se ve, esa parte central que, bueno, se ve poco porque yo cambié el color y cambié todo, pero mi padre tiene, en este mismo museo, tiene esa obra. Entonces yo le hice fotos a la obra y a todo el entorno que le rodeaba con la escalera y tal. Y luego pues producí esta obra. Y la puse en el mismo lugar donde él tenía la suya. Entonces es un diálogo entre, bueno, lo que hizo mi padre y el trabajo mío, que mi padre murió en el 2013 y nunca le había hecho una referencia, ¿no? Desde entonces. Y claro, yo de él aprendí todo. O sea, todo lo que sé en cuestiones de construir y de pensar en mi trabajo, era todo lo que él me enseñó siempre, ¿no? Y bueno, eso fue un trabajo bonito que me gustó realizarlo. Eso estuvo en septiembre, de septiembre hasta enero de este año. Estuvo ahí expuesta. Y no sé, Elisa, pero yo quería preguntarle a José, ya que está José con nosotros también, un poco que también diera su punto de vista como el tándem Raquel Ponce, José Robles. ¿Estás por ahí, José? Sí, ahí estoy, ¿me oís? ¿Se me oye? Sí, perfecto. ¿Pero qué quieres que te cuente, Lisa? Del No, yo simplemente pues un poco, tú como galerista, tu relación con Isidro, ¿qué es lo que aprecias de su obra? Bueno, para mí hay temas que siempre hablamos sobre Isidro que nos interesan mucho. Para mí sobre todo es el tema del tiempo. Yo creo que las obras de Isidro las vemos a veces como si fueran películas, es decir, es como introducir el elemento en una obra que aparentemente es estática y que luego en realidad genera un recorrido. Que eso, bueno, Raquel ha hablado del tema, ¿no? Que es un poco el tema del recorrido. En cuanto a Isidro, pues es que Raquel lo ha dicho todo. La verdad es que hacía tiempo que nos gustaba, nos pareció una buena oportunidad y estamos dispuestos a trabajar con él. Muy bien.
Bueno, pues si os parece, voy a abrir el turno de preguntas y luego seguiremos comentando algunos